Bienvenidos a Fox Noticias, yo soy Julie Banderas. Empezamos en el Medio Oriente, donde el alto al fuego ya no existe. Irán firmó un memorando de extendimiento con los Estados Unidos el 17 de junio, pero lo ha violado en repetidas ocasiones desde entonces. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó represalias por los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Hormuz y contra aliados de los Estados Unidos en la región. Anoche completaron la 10ª noche consecutiva de ataques aéreos. Este fin de semana, el Pentágono confirmó que al menos 3 soldados americanos han muerto en los recientes ataques en Jordania e Irak, elevando la cifra total a 17 americanos muertos desde que comenzó el conflicto en febrero. Como sabemos, el presidente Donald Trump no tolera la violencia contra ningún americano y por esa razón hoy existe una gran preocupación de que la tensión escale hasta convertirse en una guerra regional abierta. Sin embargo, según el propio Trump, Irán ya no tiene el poder que tenía antes. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. Jorge Bonilla, analista político de Radio Libre, y el estratega demócrata Marco Frieri están conmigo ahora para dar su opinión al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Marco, empiezo con usted. El presidente Trump nuevamente dijo que Irán está desesperado para negociar. ¿Qué opinas de esos comentarios? Yo creo que estamos viendo un presidente desesperado por hacer lo que tristemente él dijo que no iba a hacer en su campaña, comenzar una guerra que no se terminó de manera rápida. Él dijo que no íbamos a tener guerra, estamos en una que ya nos ha costado $30,000 millones. Tenemos la gasolina a $4, algo muy importante para el pueblo estadounidense. Y además de eso, hemos perdido ya 17 vidas. ¿Por qué recalco eso? Porque no sabemos todavía por qué estamos en esta guerra que ahora ya lleva 4 meses. No, dijimos que íbamos a acabar con el régimen de Irán, sí, el régimen de Irán, que no iban a tener capacidad de tener armas nucleares, pero ahora lo que vemos es que todo es para lograr abrir el estrecho de Hormuz que estaba abierto antes de la guerra. Así que yo creo que hoy el presidente Trump, el Partido Republicano, se han equivocado tremendamente porque comenzaron una guerra ilegal, porque no le han pedido derecho al Congreso, que eso es lo que obliga a la Constitución. Se están gastando miles de millones de dólares sin explicarnos qué hacemos 4 meses en una guerra con Irán, que hoy por hoy nos está afectando a todos el bolsillo. Los republicanos se preocupan por el bolsillo de los pueblos estadounidenses, pero hoy vemos que no les importa gastarse cientos de millones de dólares en una guerra que ya no tiene objetivo. Ok, Jorge, ¿qué tan preocupado estás de que esto se convierta en una guerra regional a gran escala? Mira, hay cierta preocupación, Julie, no lo podemos descartar. Esa posibilidad siempre está. Pero la realidad es que Irán ha sido un régimen outlaw, que ha operado al margen de la ley, que ha operado al margen de la humanidad. Lo ha hecho por 47 años. Ha estado en guerra contra nosotros por 47 años. No han matado tan solo nuestros 17 valientes soldados que han muerto en este ciclo actual, sino que han matado más de 1,000. Entre los 241 Marines que murieron a manos de Hezbollah, los 700 y pico que murieron a manos de los EFPs que Irán le dio a las oposiciones iraquíes, a las insurgencias iraquíes y al Talibán en Afganistán. Irán siempre ha estado en guerra contra nosotros. Y yo aprecio el punto que hizo Marco, es muy cierto. Y parte de la razón por la cual yo voté por Donald Trump fue precisamente por esa promesa que él hizo de no hacer guerras foráneas, que fue lo que él hizo durante su primer mandato. Pero a la misma vez, él atacó a Irán, él le mandó un drone a la cabeza del general Soleimani. Y cuando llegó la inteligencia que mostró que Irán estaba haciendo este escudo balístico para entonces trabajar y break out su programa nuclear, el liderazgo a veces obliga a tomar las decisiones difíciles. Y eso fue lo que hizo el presidente Trump. Marco, esta reciente escalada
el ataque con misiles de Irán que cobró la vida de militares americanos, lo que llevó a los Estados Unidos a lanzar una nueva ola de ataques contra objetivos militares de Irán. ¿Hay alguna posibilidad ahora, de un nuevo alto al fuego pronto? No, es que el problema es el cese al fuego a qué nos lleva. Vuelvo y digo, Jorge mencionaba, sí, el liderazgo requiere decisiones difíciles, pero las decisiones difíciles también requieren un plan. Y eso es lo que hoy no vemos. Vuelvo y digo, un cese al fuego ¿para qué? Para abrir el estrecho de Hormuz, para que la economía tenga un alivio económico, porque estamos ahora pagando 4 veces la gasolina y todo está más caro por culpa de esta guerra. Sí, pero ¿cuál es el fin? Ya el fin, el objetivo de Donald Trump, que era acabar con el régimen de Irán, que sí es una amenaza al mundo, eso no lo niega nadie, pero hay una razón por la cual ni Joe Biden, ni Barack Obama, ni George Bush fueron a la guerra con Irán, porque saben que era un objetivo muy difícil acabar con este régimen. Es un país muy difícil de atacar. Para acabar con este régimen conlleva una guerra larga. Y pero Trump, irresponsablemente, como lo hemos visto, tomó una decisión creyendo que esto iba a durar días. Que vuelve y digo, cesa el fuego ¿para qué? Para volver al status quo de que Irán ahora tiene control del estrecho, que antes no lo tenía, porque desde que comenzó la guerra iniciada por Donald Trump, tiene el control del estrecho. Así que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es de pronto retroceder un poco, ser inteligentes, que el presidente reconozca el error y trabajar con nuestros aliados para ver cómo se logra abrir el estrecho, relajar la presión sobre la economía y que no tenga un arma nuclear, porque ese es el objetivo, pero que tenga un plan. No esta improvisación que nos ha llevado a miles de millones de dólares en costo y 17 personas muertas por culpa de una irresponsabilidad. Ok, entonces Jorge, ¿cuáles van a ser las implicaciones para las elecciones de medio término si la guerra continúa? Bueno, siempre es un factor, ¿no? Ahora mismo la gasolina está subiendo, vi el promedio nacional está rozando los $4 el galón. Eso podría tener otros efectos, inflación, precio, demás. Pero vuelvo y repito, hay decisiones que no las puedes tomar tan solo dentro del contexto de lo político, sino de lo que es lo correcto. Y con respecto a Marco, a lo mejor si Bush y Obama y Biden hubieran tomado acción decisiva contra Irán, al igual que sus antecesores, no hubiéramos llegado a este punto donde el presidente Trump hubiera tenido que tomar acción. Y la realidad es que no sabemos cuál es el plan, no sabemos cuál es el endgame, ni Marco ni yo somos generales del Estado Mayor Conjunto, ni estamos en el gabinete del presidente. No sabemos cuál es ese plan definitivo a largo plazo, pero lo cierto es, Irán no puede tener un arma nuclear, no puede seguir propagando el terror, no puede seguir amenazando al mundo con sus proxies. Y esa es la máxima consideración. Yuri, una cosa, Jorge dijo que por los presidentes anteriores no llegamos a esto. Es un error. ¿Por qué? Barack Obama negoció con nuestros aliados europeos un acuerdo para que Irán no tuviera armas nucleares. Un acuerdo imperfecto, claro que sí, podemos debatir sobre el acuerdo, pero lo que Trump ofreció hace un par de meses para acabar esta guerra es mucho más positivo para Irán de lo que era el acuerdo que Donald Trump en el 2017 acabó. Así que estamos en esto porque Donald Trump acabó con un acuerdo, sí imperfecto, pero que mantenía a Irán al margen de las armas nucleares. Trump lo acabó y ahora nos llevó a una guerra. Así que aquí todo lo que estamos pasando no es culpa de presidentes anteriores, de un presidente que irresponsablemente ha acabado con un acuerdo, ha iniciado una guerra irresponsablemente y hoy estamos en un problema muy grande que no tiene salida fácil y hoy por eso vemos al presidente preocupado. Yo estoy a la mitad de acuerdo con Marco en que yo tampoco estaba de acuerdo con el memorándum de entendimiento, pero el JCPOA era defectuoso, le iba a dar Irán una capacidad de breakout dentro de unos años y ya se veía que Irán estaba en violación de ese acuerdo que negoció el gobierno de Barack Obama para crear la apariencia de crear paz en el Medio Oriente, pero que no logró ese resultado concreto. Ok, Jorge y Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias, Yuri. Gracias a ti, Joe. Al regresar, analizamos el caso de 3 estadounidenses que aseguran haber sido encarcelados y torturados por el régimen de Maduro. Ahora reciben $314 millones por los daños. Esos detalles enseguida.
Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a un caso histórico que involucra a 3 americanos y al brutal régimen del ex dictador venezolano Nicolás Maduro. Un juez federal en Miami ha ordenado el pago de una histórica compensación de $314 millones por daños a los 3 ciudadanos americanos. Esto representa el mayor veredicto financiero otorgado a americanos que hayan estado prisioneros en Venezuela. El tribunal determinó que Maduro utilizó a estos hombres como peones políticos para aferrarse al poder. Y como parte de su demanda, los 3 hombres denunciaron haber sido víctimas de espantosos abusos físicos y psicológicos a manos del régimen de Maduro, hasta que finalmente fueron liberados en 2023 durante un intercambio de prisioneros. Mientras tanto, el propio Maduro tiene programada mañana una audiencia de seguimiento en un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas aquí en los Estados Unidos. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen en una prisión federal desde que fueron capturados por fuerzas americanas este enero pasado. Para hablar al respecto, el abogado venezolano Nizar El Faqih está conmigo ahora. Muchas gracias por estar aquí. Dígame, ¿cuál es su opinión frente a esta compensación tan grande de $314 millones otorgada a los 3 americanos que fueron encarcelados y torturados? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tiene una significación muy importante, no solamente para esas víctimas, sino para todo el conjunto de víctimas de Venezuela que han sufrido por años un régimen que ha detenido masivamente a disidentes, que ha atropellado la democracia en el país y que ha recurrido a las prácticas más terribles documentadas ampliamente en Venezuela por más de 20 años, que han incluido torturas, que han incluido tratos crueles, que han incluido desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Tiene una significación muy importante. Yo creo que además nos da cuenta de algo muy interesante, y es que Maduro nunca compareció ante ese tribunal ni designó abogados para responder a esa demanda, porque creía que iba a permanecer inmune a la jurisdicción estadounidense mientras estaba en el poder en Venezuela. Y ahora tiene que enfrentar a la justicia estadounidense gracias a la determinación que ha tenido esta administración estadounidense tras su captura y su traída a territorio estadounidense. ¿De qué manera este caso histórico sienta las bases para que haya justicia y rendición de cuentas en el futuro de Venezuela? Primero, establece una verdad a nivel judicial, y es que estas prácticas han existido en Venezuela. Recuerda que por muchos años la campaña que ha desarrollado el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados internacionales es que todo esto forma parte de una mentira, de denuncias que no son ciertas. Bueno, acá estamos frente a un tribunal independiente en un sistema de justicia estadounidense que funciona, que es autónomo, y que aquí un juez ha determinado que todos esos argumentos y esos alegatos y pruebas que han presentado esas víctimas son reales. Esto abre la puerta también a que otras víctimas puedan recurrir a la jurisdicción estadounidense para buscar compensación, y a que incluso se pueda pensar en un plan federal para poder establecer, por ejemplo, un fondo para víctimas y poder a partir de allí compensar a tantas personas que han sufrido de estas violaciones en Venezuela, incluyendo, como en este caso, estadounidenses que han sido capturados en Venezuela y sufrido las peores violaciones de derechos humanos posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda este fallo a poner nuevamente bajo la lupa las denuncias de abusos a los derechos humanos y la represión política en el país? Sí, es muy importante, y además hay que vincularlo con el caso Sí. que se sigue hoy en día en Nueva York. Recordemos, Nicolás Maduro Moros, como bien decías en tu introducción, mañana tiene que enfrentar nuevamente a un juez, ¿sí? Es la tercera vez en su vida que Nicolás Maduro es puesto frente a un tribunal en el que debe responder ante la justicia. Y ese otro caso que se desarrolla en Nueva York también tiene una significación muy importante por todos los años que ha llevado poder materializarlo. Recordemos que la acusación contra Nicolás Maduro
se materializó en el año 2020 bajo la administración de Trump en su primer mandato y que tardaron casi más de Ok. 5 años para que esa acusación finalmente se tradujera en una captura y ahora tenga que estar rindiendo cuentas a la justicia. Y fue esa captura lo que está abriendo las puertas a esta rendición de cuentas en otros tribunales estadounidenses. Y yo te anticipo que este presente tan importante del caso que mencionas de compensación va a abrir la puerta para que nuevos casos se sumen y se empiece a conocer la verdad con detalle de todo lo que ha ocurrido en Ujú. Venezuela y todo lo que protagonizó el régimen de Nicolás Maduro Moro para el país y para la Ok. región. Cambiando un poco de tema, ¿qué opina de las afirmaciones del presidente Trump, quien asegura que estos documentos de inteligencia desclasificados demuestran que las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela fueron fraudulentas? Mira, yo creo que en Venezuela hay muy pocas dudas sobre la falta de integridad del Ujú. sistema electoral. Los venezolanos por años han recurrido a las elecciones para tratar de cambiar de gobierno. Han recurrido a votar como único mecanismo cívico porque la sociedad civil venezolana carece de armas. Ha recurrido a estas convocatorias que se han hecho año tras año a elecciones que nunca han generado cambios y nunca han generado cambios porque el sistema simple y llanamente juega siempre en favor de Maduro y de su régimen. No cuenta los votos, no dice ni siquiera cuál es la totalización de esos votos, no desagrega los resultados, como fue el caso de la última elección que se registró en Venezuela en el año 2025, Ujú. en la que resultó ganador Edmundo González Urrutia, a decir de todas las actas que además pudo recabar la propia oposición que jugó Ujú. en las reglas del juego del régimen de Maduro y aún así pudo ganarle. Y eso es para mí también muy importante porque creo que va a revelar, si eso se sigue profundizando, con Ok. mayor nivel de detalle, cuál es la magnitud de los fraudes y de la falta de integridad en el sistema electoral venezolano. Ok. Nizar El Faqih, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Arrestan a los hermanos Tate en Miami, suspenden a un asesor de Trump por apuestas y la crisis de renta en Nueva York. Les traemos todos esos detalles después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora pasamos a los titulares de hoy. Primero con los polémicos influencers Andrew y Tristan Tate. Los hermanos vuelven a estar en el ojo del huracán tras ser arrestado en Miami, luego de que la Fiscalía Británica presentara más de 30 nuevos cargos en su contra. Las acusaciones incluyen presunta violación, tráfico sexual, agresión física e imágenes indecentes de menores. Los hermanos niegan rotundamente los cargos. Un tribunal federal en Miami se espera que determine los próximos pasos ante la solicitud de extradición de las autoridades británicas. En la Casa Blanca, Gabriel Pérez, un asistente de años del presidente Trump, fue separado de su cargo tras ser acusado de utilizar información privilegiada para apostar sobre los discursos presidenciales. Los reportes indican que ganó más de $100,000 con estas apuestas. El presidente Trump calificó esas acciones como una vergüenza y ordenó suspender a Pérez sin sueldo. Kalshi, la plataforma de mercados de predicción, detectó la actividad sospechosa y la reportó a los reguladores. Ahora, los legisladores investigan si se está usando información interna para lucrar en estos nuevos sitios de apuestas. Y en la ciudad de Nueva York, el alcalde socialista Zohran Mamdani acaba de congelar los alquileres por 2 años para 1 millón de apartamentos, pero los críticos advierten que esto no frenará la histórica crisis de vivienda, aunque los
Inquilinos con rentas estabilizadas reciben un respiro. Los precios del mercado libre están por las nubes, dejando a los New Yorkers con menos opciones posibles que nunca. Estos son los titulares de Fox Noticias. Sigue nuestra cobertura diaria de lunes a viernes a las 4 de la tarde, ahora en hora del este, en nuestro canal de YouTube y en foxnoticias.com. Ahora regresamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Julie Banderas.